Gracias, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Señor Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, muchas gracias por sus palabras, por su reconocimiento, por su hospitalidad también. Saludo al diputado Jorge Santiago Alanís, presidente del Congreso del Estado, a la magistrada Graciela Guadalupe Buchanan, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al general Noé Sandoval Alcázar, comandante de la Cuarta Región Militar. E igualmente le pido nuevamente, general, que transmita a todo el personal, a su mando, generales, jefes, oficiales y tropa, la gratitud de los mexicanos y estoy seguro de los nuevoleoneses por el esfuerzo de los soldados de México defendiendo a las familias mexicanas. Muy apreciables trabajadores, ingenieros, ingenieras que están operando en todas estas magnas obras, tanto en el río Santa Catarina como en el par vial que explicaba el señor gobernador. Muy queridos habitantes, vecinos de Monterrey y del área metropolitana, señoras y señores, legisladores, legisladoras, todos ustedes, amigos, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada me interesa dar este mensaje. Ahora que estábamos supervisando las obras sobre el río Santa Catarina, me estaban reportando un temblor muy fuerte que se sintió, entre otras partes, en la Ciudad de México. Un temblor que el Sismológico Nacional, la última cifra que tiene de intensidad es de 7.8 grados en la escala Richter. Es uno de los más fuertes que se han sentido. Afortunadamente no se reportan hasta el momento, no quiero descartarlos de plano, pero afortunadamente no se reportan daños por lo menos graves. El sistema eléctrico nacional está funcionando plenamente en su capacidad de generación. Hay algunos cortes de energía eléctrica, probablemente por algún cable que se haya caído en alguna colonia, etcétera, que se están ya atendiendo y reparando. El sistema de salud, los hospitales, las clínicas están funcionando bien, con normalidad, algunos cristales rotos, mucho susto, mucho pánico, es cierto, pero está bien. Hablé con el jefe de gobierno del Distrito Federal, también me reporta que no tienen ellos aún reporte de daños, por lo menos daños mayores, muchas escenas de pánico, una evacuación conforme a este tipo de escenarios de muchos edificios. Y acabo de hablar hace un momento también con el señor gobernador de Guerrero, porque el epicentro fue en Ometepec, que no reporta también daños personales ni pérdida de vidas humanas y están en este momento yendo a las poblaciones cercanas al epicentro, a Ometepec en la Costa Chica, para mayor información. Pero bueno, un susto muy fuerte, pero afortunadamente hasta el momento no tenemos vidas que lamentar ni tampoco un reporte de daños mayores y estaremos atentos al mismo. Y hecho este anuncio que me parecía importante hacer, quiero decirles, amigas y amigos, que me da mucho gusto estar nuevamente en Monterrey para supervisar estas obras y para dar el banderazo de arranque de una nueva etapa de la reconstrucción de esta columna vertebral, de estas venas, de estas arterias de la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, como es todas las obras que tienen que ver con el río Santa Catarina y los ejes, o el par vial más bien, Morones Prieto y Constitución. Ha mencionado ya tanto el ingeniero Luege como el señor gobernador que en ese inolvidable paso del huracán Alex, de hecho ya degradado a tormenta tropical, ni siquiera fue huracán, pues de repente cayó sobre Nuevo León casi el triple de agua de lo que había caído hace muchos años en el huracán Gilbert. La verdad es que de no haber sido por aquellas obras muy polémicas, por cierto, en Nuevo León, pero que finalmente mostraron su utilidad, como fue la presa Rompepicos, que finalmente mostró su efectividad porque evitó que cayera mucho más agua simultáneamente sobre el lecho del río Santa Catarina. Aún así, todos recordamos, el río Santa Catarina tuvo grandes afectaciones, prácticamente devoró el par vial de Morones Prieto y Constitución,
Y hubo una gran cantidad de colonias afectadas. Recuerdo con el señor gobernador estuvimos recorriendo colonias tanto en Monterrey como en Guadalupe y otros municipios que habían resultado inundadas a consecuencia de la tormenta tropical Alex. Siempre ante desastres de esa magnitud hay una preocupación de cualquier gobernante, lo comentaba el señor gobernador, la tuve yo mismo, dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y había que poner manos a la obra y afortunadamente en un esfuerzo de coordinación que yo quiero calificar de muy positivo entre el gobierno de Nuevo León y el gobierno federal, más las autoridades municipales, tanto de Monterrey como de Guadalupe, Santa Catarina, en fin, otras, San Pedro, Garza García, se pudo echar de inmediato manos a la obra para poder sacar adelante este gran desafío. Fue muy importante también la participación del sector privado, de los líderes sociales, económicos, empresariales, sindicales de Nuevo León, porque gracias a ellos comenzamos una verdadera labor de reconstrucción de Monterrey y de su zona metropolitana. Básicamente, hoy estamos reunidos en torno a 2 paquetes de obras, digámoslo así, que están en curso, adicionales a los que están ya terminadas sobre el cauce del río Santa Catarina. Primero se le está dando al río, al agua, lo que es del agua. Le estamos devolviendo al río Santa Catarina el espacio que necesita para poder recibir todo el volumen de agua. Vamos a suponer que viene, Dios no lo quiera, otro huracán de esa magnitud este mismo año, pues necesitamos hacerle hueco. Necesitamos que el río Santa Catarina pueda recibir toda esa agua por mayor virulencia que traiga. Y por esa razón se están haciendo obras de reforzamiento del canal, reforzamiento de las paredes del río, que además se perdieron en aquella vez, algunos puentes que estaban pues muy chaparritos, que también estorban sobre el río, pues hay que de plano que quitarlos, hay que moverlos, y desde luego reconstruir las carreteras, verdaderas carreteras. Esos son para mí Morones Prieto y Constitución, obras muy grandes de infraestructura. En lo que toca al río, estuvimos hace un momento en el cauce del río Santa Catarina, se están removiendo pues millones quizá de toneladas de piedra para poder hacerle espacio al agua que baje por el río Santa Catarina. Grandes camiones y grúas o equipo de maquinaria pesada están removiendo todo ese material y la mayor parte depositándolo en los lugares, los depósitos que han sido autorizados por las autoridades. Estamos además reconstruyendo el par vial. La primera etapa, SCT hizo un gran esfuerzo para reconstruir prácticamente en tiempo récord Morones Prieto y Constitución, pero además, y aquí reitero mi reconocimiento, gracias al empuje de la sociedad nuevoleonesa, se pudo lograr no simplemente una restauración al estado de cosas que prevalecían antes del huracán, sino incluso un mejoramiento significativo de la vialidad a los lados del río. Se diseñó por expertos este par vial que ha permitido rápidamente recuperar, no solo recuperar, sino mejorar la vialidad, y las obras que tanto el gobierno federal como el gobierno del estado han emprendido están permitiendo verdaderamente hacerlo avenidas muy eficientes. Por lo que toca al gobierno federal, veía en la exposición del licenciado Luege que las obras de Conagua benefician a un poquito menos de 3 millones de habitantes, es la estimación que él hacía. Pues a ojo de buen cubero, digamos, estamos invirtiendo tan solo en el río Santa Catarina como 1,000 pesos por cada habitante de infraestructura solo de agua para mejorar ese cauce. Y si tomamos en cuenta las otras obras que estamos haciendo, son 1,000 millones de SCT más 500 millones más o menos en la segunda etapa, 460 para ser exactos.
Estamos hablando de 1,500 pesos por persona en ese sentido. Pero en general lo que el Fondo Nacional de Desastres, amigas y amigos, ha resarcido y mejorado de infraestructura para Monterrey, en esto estamos hablando ya de 16,000 millones de pesos, 17,000 casi, que han permitido verdaderamente poder reconstruir en tiempo récord estas obras. Así que me da mucho gusto, además, haber arrancado otra etapa el día de hoy, que simplemente voy a leer, porque además, como ustedes imaginarán, no estoy muy familiarizado ni con las calles, ni con los rumbos, pero aquí los voy a leer. Estas 8 obras que ahorita mismo ya se están haciendo son un retorno de Constitución a Morones Prieto, que incluye la ampliación del puente Gonzalitos, me imagino que en esa localidad, una rampa elevada de Churubusco a Constitución, el puente Morones Prieto Churubusco, un paso a desnivel elevado en Morones Prieto sobre Cuauhtémoc y Pino Suárez, entre otras obras, más las que también un número considerable, en esta ocasión 12, está emprendiendo el gobierno de Nuevo León de distinta magnitud. Estas obras van a garantizar la seguridad, la continuidad, la velocidad del tránsito en el área metropolitana. También nos van a agilizar la construcción de carretera. Por cierto, hoy venimos de Zacatecas, pero venía imaginándome en el helicóptero, porque venimos desde allá en helicóptero, todo lo que hemos construido o remodelado en esta región del país en carreteras a nivel federal. Por ejemplo, vi la exposición del secretario Pérez Jácome, estamos modernizando por lo menos un tramo, no recuerdo que dijo 60 o 70 kilómetros de la carretera Ciudad Victoria, déjeme arrancar desde ahí, ¿no? Luego todas estas obras de Morones Prieto y Constitución que conectan a esas carreteras, salimos a la nueva carretera que yo alcancé a arrancar e inaugurar, es algo muy satisfactorio, que es la carretera Monterrey-Saltillo. Llegamos a Saltillo, ahí también me tocó arrancar y ver terminado e inaugurar el libramiento de Saltillo. Y luego de Saltillo nos seguimos hacia el sur, 343 kilómetros de carretera entre Saltillo y Zacatecas que hoy me tocó afortunadamente inaugurar. De hecho, le comentaba al gobernador que en el hotel en Zacatecas donde me hospedé había unos recién casados y todavía algunos parientes o amigos pues supervivientes de la boda, que creo que fue el sábado, y me decían que llegué tarde a la boda. Bueno, pues sí, pero pues, por un lado no me invitaron, lo cual no es problema, pero afortunadamente yo no soy el novio, le dije al novio. Y lo que me cuentan es que algunas familias, algunas parejas de Monterrey empiezan incluso a tomar esa costumbre de irse a casar hasta allá. La verdad es una ciudad muy bonita, pero en fin, eso les da una idea de la magnitud de carreteras que estamos haciendo. Otra manera de verlo es, en el sexenio del expresidente Salinas se construyeron o modernizaron 5,000 y pico de kilómetros de carretera. En el sexenio del expresidente Zedillo, más o menos 6,000. En el sexenio del expresidente Fox, más o menos 9,000 kilómetros. Y en este sexenio llevamos 19,000 kilómetros. Es decir, llevamos ahorita más carreteras, más kilómetros de carretera construidos o modernizados que en los 2 sexenios anteriores juntos. Es decir, 19,000 contra 15,000. Y vamos por más, queremos terminar con 21,000 kilómetros, donde se añadirán algunos de los que hoy estamos arrancando, porque según me cuentan terminaremos este año, ¿no? Las obras que arrancamos hoy, pues que así sea. Pues me da mucho gusto, amigas y amigos, participar hoy en la supervisión de las obras, las ya concluidas, darlas por inauguradas e inaugurar otras más en compañía de hospitalaria del señor gobernador de Nuevo León. Yo quiero terminar, amigas y amigos, tomando esta figura, la reconstrucción de Monterrey, vamos a llamarle así, la reconstrucción de Monterrey después del huracán Alex. Yo creo, amigas y amigos, que esta reconstrucción será exitosa, de hecho ya lo estamos viendo en sus calles.
Y hay otra reconstrucción que está en curso y que también tenemos que hacer y estamos haciendo juntos, que es la reconstrucción de la seguridad pública en el estado de Nuevo León, que pasa, lo sabemos, por momentos muy, muy complejos. ¿Y qué estamos haciendo para recuperar la seguridad de las y de los nuevoleoneses? Básicamente, amigas y amigos, nuestra estrategia tiene una estrategia que estamos poniendo en práctica juntos, tiene básicamente 3 ejes fundamentales, 3 ejes de la estrategia. ¿Cuál es el primero? El que quizá ustedes vean más porque está más presente en las noticias, que es combatir a los criminales. Así de sencillo, pero así de difícil. Combatir a los criminales significa no permitir que se apoderen de nuestras calles, de nuestras colonias o de nuestros pueblos. No permitir que anden impunes en las carreteras o en las calles, en sus camionetas, hostigando y molestando a la gente. No permitir que se asienten en un lugar sin que nadie les diga nada, porque sabemos que al rato empiezan a secuestrar y extorsionar. Enfrentar a los criminales y enfrentarlas con todo, con fuerzas federales y con fuerzas del Estado de Nuevo León, pero sobre todo con el invaluable apoyo de las Fuerzas Armadas que valientemente arriesgan, todos los días arriesgan su vida para defender a las nuevoleonesas y a los nuevoleoneses. Esta es la primera parte de la estrategia. La segunda parte, amigas y amigos, es reconstruir y fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, particularmente las policías y los ministerios públicos. Yo creo que aquí, amigas y amigos, es algo que tenemos que hacer todavía más importante que enfrentar a los criminales. Sí, a los criminales les hemos dado muy duro y se han atrapado y puesto tras las rejas a muchos de ellos, otros han muerto resistiéndose al arresto. Líderes de todos los tamaños, de todos los calibres. Por ejemplo, la PGR publicó en 2009 una lista de los 37 más buscados a nivel nacional y de ellos ya hemos atrapado, o algunos han fallecido, a 22 de ellos, 22 de 37. Es decir, llevamos más de la mitad, mucho más de la mitad, y ya nomás nos faltan 15 a quienes estamos buscando con toda la fuerza del Estado. Pero esta segunda estrategia, la de renovar, depurar y fortalecer los cuerpos policíacos, ministeriales y en general todas las agencias encargadas de la seguridad y justicia, es bien importante. ¿Por qué razón, amigas y amigos? Porque mientras la sociedad no tenga de su lado a su policía o a sus instituciones, no tiene manera de ganar la batalla por la seguridad. Si los policías están cuidando a los criminales, pues ¿quién va a cuidar a los ciudadanos? Por eso es tan importante que los policías estén de nuestro lado. Y por eso un policía o un directivo involucrado con los criminales hace tanto daño, hace el triple o el cuádruple de daño que un criminal común. ¿Por qué? Porque está dentro de lo nuestro. Usa nuestras frecuencias de radio, tiene nuestra información, usa nuestras armas, usa nuestras patrullas y finalmente le está dando información y apoyo muy valioso a los criminales. Ese esfuerzo de depuración es fundamental para que Monterrey vuelva a ser una ciudad segura y para que Nuevo León vuelva a ser un estado seguro, y se está haciendo por parte de las autoridades de Nuevo León, un proceso que quizá debió haberse empezado hace muchos años y que finalmente se está empezando ahora con este gobierno. Eso dio lugar, por ejemplo, al nacimiento de esta fuerza civil, y todos los días se están buscando jóvenes que puedan responder al reto de servir a los nuevoleoneses. Pero también todos los días se está pasando examen de control de confianza a las policías. ¿Para qué? Para que le respondan a los ciudadanos y no a los criminales. El hecho, pues, de que haya complicidades por parte de algunos funcionarios públicos, probablemente, por ejemplo, en algunos reclusorios, que da lugar a fugas como los que se han tenido, a homicidios terribles dentro de los penales, es precisamente lo que más nos daña. Por ejemplo, esta masacre terrible y esta fuga en el penal de Apodaca por
que desde luego se está investigando, estoy seguro, también da pie a que se generen nuevos brotes de violencia entre los propios criminales en la búsqueda unos de revancha contra otros. Y eso puede estar atrás de brotes, digamos, que a partir de ese evento han surgido en esta región, en fin. Pero de ahí la importancia, pues, de depurar y fortalecer los cuerpos policíacos, ministeriales, los reclusorios y, en fin, toda autoridad que tenga que ver con la seguridad y la justicia. Y lo tercero, más importante que combatir a los criminales, más importante que depurar y fortalecer los cuerpos policíacos, es reconstruir el tejido social. Por cierto, en esto de depurar los cuerpos policíacos se aplica una máxima, un refrán que decía habitualmente un distinguidísimo nuevoleonés, en paz descanse, José Ángel Conchello. José Ángel Conchello decía: para combatir la corrupción no hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo. Y por eso hay que empezar a depurar los cuerpos policíacos desde los secretarios, los directores, los comandantes, los jefes de sector y así sucesivamente hasta que esté toda la escalera limpiecita. En fin, ¿qué es el tejido social, amigos? El tejido social es las redes, los lazos, los vínculos que hay en una familia o entre las familias o en una comunidad. Si esos lazos están flojos, si no hay un buen entramado social, ahí entra perfectamente la criminalidad. Ahí entran los criminales, llámense como se llamen, llámense Golfos, llámense Zetas, llámense Juanes, llámense Pérez, los que sean. Entran y para empezar se llevan a los muchachos para que trabajen para ellos. Primero les dan dinero para que les den información, pitazos, como se dice. Luego los recluta para andar vendiendo droga y luego los pobres muchachos a los cuantos meses aparecen muertos en una esquina, asesinados por otros criminales, porque estos usan a los muchachos como carne de cañón. No debemos permitir que el tejido social esté tan flojo como para que la criminalidad entre ahí y que tampoco entre en las adicciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para fortalecer el tejido social? Yo diría que básicamente dos cosas. Por un lado, formar a la familia, especialmente a los jóvenes y a los niños, en valores, en el valor de la honestidad, en el valor del respeto a la vida, en el valor del respeto a los demás, en el valor del respeto a la ley, a la comunidad, en el valor del trabajo como única fuente de superación. Porque luego se piensa que hay caminos fáciles para ser rico, para ser poderoso. No, así como creció Monterrey fue a partir del trabajo, y el trabajo tiene que ser un valor, el trabajo honesto en la vida de nuestras comunidades. Y la otra cosa que hay que hacer es darle oportunidad a esos muchachos, y esta oportunidad se genera a través de oportunidades de educación, y por eso hemos construido nuevas universidades, nuevos bachilleratos. A nivel nacional, por ejemplo, hemos hecho 105 nuevas universidades y hemos apoyado a 52 universidades ya existentes, entre otras a la propia Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos dando becas para que los muchachos no dejen de estudiar por falta de dinero. En el año 2000 se daban 2 millones de becas. Ahora con las becas de oportunidades, por ejemplo, que primero subimos a nivel secundaria y luego a prepa, más las becas Pronavis, más ahora las becas Síguele y la nueva beca universitaria, vamos a llegar este año a 8 millones de becas. Por cierto, invito a los muchachos de Nuevo León de nivel universitario de educación pública que apliquen todavía en la página de la SEP, www.sep.gov.mx, porque todavía hay becas disponibles hasta el 29 de marzo nada más. Oportunidades de salud, y por eso el Seguro Popular y la cobertura universal de salud. Oportunidades de trabajo, como son las fuentes de empleo que están generando estas grandes obras de reconstrucción de la infraestructura vial de Monterrey, fundamentalmente el nuevo par vial Morones Prieto Constitución. Digo nuevo porque va a tener una funcionalidad totalmente nueva y más eficiente, y las obras de recuperación del cauce del río Santa Catarina
para que sea capaz de aguantar, insisto, Dios no lo quiera, otro huracán como el Alex o como el Gilberto. En fin, me da mucho gusto, amigas y amigos, estar aquí con ustedes. Les agradezco a todas y a todos ustedes su presencia y adelante con las nuevas obras sobre el río Santa Catarina. Muchas gracias.